Buenas noches, iglesia. Buenas noches, hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Estoy muy feliz, muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de estar en esta noche con ustedes. Amén. Llegando con una palabra del Señor. Agradezco al pastor Walter por la invitación que me ha hecho de poder transmitir una porción de la palabra del Señor. Saludo a toda la familia Nueva Vida, que el Señor les bendiga. Los extrañamos muchísimo. Amén. Saludo de la familia Áñez, aquí desde España, una familia que está trabajando arduamente para servir al Señor y ser útiles al Señor aquí. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Gracias porque creemos que hay una iglesia que está firme. Hay una iglesia que está constante ahí en nuestra tierra natal, orando, intercediendo para que las cosas fluyan, para que la obra del Señor fluya y sea de gran bendición en este lugar. Que Dios les bendiga muchísimo. Amén. Saludo al pastor Walter, saludo a la pastora Karin, saludo a todos los obreros. Amén. Al cuerpo de obreros, diáconos, presbíteros. Que Dios me lo bendiga un montón. Los extrañamos muchísimo. Amén. A todos los hermanos, si tuviera que nombrar uno por uno, pues todo el tiempo se me iría en saludo. Amén. Pero los queremos mucho, los extrañamos. Que Dios les bendiga. Así también a nuestros pastores, Pablo, pastora Glaucia, a la distancia también, que Dios les bendiga ricamente. Amén. Nosotros estamos bien por la gracia de Dios. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Estamos en un tiempo de mejoras a cada día, pues habíamos entrado a un tiempo una vez más de aislamiento por cuestiones de rebrote del llamado virus, ¿verdad? Pero ya está pasando y la iglesia está comenzando aquí. Desde ya quiero pedir sus oraciones específicas. Nosotros estamos por trasladarnos a un nuevo local, a un nuevo templo mucho más grande del que estamos, donde podrán entrar mucho más personas y estaremos más confortables también. Oren por nosotros porque necesitamos bastante de sus oraciones, necesitamos que el Señor nos provea todo lo que necesitamos para poder cumplir, ¿verdad?, en las refacciones del nuevo local y poder trasladarnos con toda la iglesia. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Y quisiera en esta noche transmitir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, una palabra quizás muy sencilla, muy simple, entendible para todo buen oidor. Entonces yo quisiera, querida iglesia, transmitirles a ustedes esta meditación de la palabra del Señor, para que Dios pueda obrar en la vida de cada uno de ustedes. Y yo deseo en el Señor que Él sea hablando con ustedes, así como está hablando conmigo en estos días, que de la misma manera, en la misma magnitud, pueda el Señor ministrar a sus corazones. Amén. Y yo quisiera invitarle a que usted medite conmigo en una palabra del Señor que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Es una palabra que quizás ya la hemos escuchado bastante, pero Dios continúa hablándonos a través de ella y trayéndonos paz, verdad y tranquilidad. Mateos capítulo 11 y versículo 25 en adelante. Yo lo voy a leer y me gustaría que también usted me acompañe ahí. Si usted tiene cerca su Biblia, pues acompáñeme y vamos a meditar juntos en la palabra del Señor. Dice el encabezado de la lectura que vamos a hacer: venid a mí y descansad. Amén. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Verdad que ya hemos escuchado bastante
mensajes basados en esos preciosos versículos. Es verdad que es algo tranquilizante la invitación que el Señor nos hace en esta porción de la palabra. Es lindo poder ver al Señor haciéndonos una invitación bien particular, bien especial, bien individual a cada uno de nosotros sin excepción. Cuando en el versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, ¿verdad? Y cargados, y yo os haré descansar. Qué bueno es estar descansado, qué bueno es estar tranquilo, qué bueno es sentirse sin carga, sin peso, sin incomodidad, qué bueno es sentirse ligero. Y es una invitación que el Señor nos hace y le hace a todo aquel que quiera aceptar esa invitación. Y dice la palabra del Señor: venid a mí todos, todos. Habla en general a todo ser humano, toda persona, todo individuo, aleluya, que quiera liberarse de todo peso que lo está quejando. Dice la palabra del Señor, hay otra invitación: llevad mi yugo, ¿verdad?, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es una invitación bien especial y está abierta, como ya dije, a todo aquel que quiera aceptar esa invitación del Señor. Y dentro de esta lectura que nosotros hemos leído, hay algo muy especial que necesitamos entender, ¿verdad? Antes de poder aceptar esa invitación que el Señor nos hace. Y Dios me hablaba de la siguiente manera en este tiempo, y yo quiero transmitirlo a ustedes, iglesia preciosa. Antes de poder tener ese confort, esa comodidad, ¿verdad?, de sentir una liviandad, de sentirse sin carga encima, sin peso encima, hay una manera muy especial de cómo nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Hay una manera especial que viene a ser un requisito para que nosotros podamos hacer que esa invitación sea efectiva o no en nuestras vidas. Hay una manera especial, aleluya, de poder recepcionar esa invitación para poder ver que realmente esa palabra del Señor se cumple, para poder ver y cerciorarnos que realmente si nos acercamos a Dios, ¿verdad?, así como estamos trabajados y cargados, y poder realmente encontrar descanso en el Señor, ¿verdad?, hay algo muy especial que nosotros necesitamos hacer para poder disfrutarlo de esa manera, para poder entenderlo de esa manera. Y lo encontramos precisamente en el versículo 25, el primer versículo que nosotros hemos leído. Cuando el Señor dice, en aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. El Señor estaba regocijándose ahí en ese momento y diciéndole al Padre y alabando al Padre, porque el Señor había reservado esta riqueza, había reservado esta bendición para personas especiales, ¿verdad? Y dice: las escondiste, Señor, de los sabios y de los entendidos, ¿verdad? Y las revelaste a los niños. O sea que debería tener un receptor. Todos los misterios, toda la palabra del Señor, las novedades, las buenas nuevas, todo lo que es referente a Dios y el hombre, pues tenía que tener receptividad en un grupo especial de personas, diríamos nosotros. ¿Quiénes serían las personas que deberían, por el conducto regular, ser receptores de las novedades de Dios, de las buenas nuevas de Dios? ¿Quiénes serían aquellos que deberían ser los encargados de recibir esa carga de Dios y poder disponibilizarla al pueblo? Pues era
un grupo de personas que la palabra del Señor dice, Jesús dice, la escondiste de ellos, de los sabios, de los entendidos. ¿A quiénes se refería el Señor cuando dice, Señor, tú la escondiste de esos sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te plació. Pues resulta que había un grupo especial de personas que deberían haber sido ese canal de receptividad, de novedad, de bendición del cielo para la tierra, para los hombres, ¿verdad? Y en medio de ese grupo que el Señor se refiere a aquellos sabios, a aquellos entendidos, pues el Señor se estaba refiriendo al grupo, a un grupo de personas religiosas, unas personas que diríamos por naturaleza serían los responsables, ¿verdad?, en poder entender los misterios de Dios, el mensaje de Dios, ¿no? Y simplemente personas que tienen sus características especiales o tenían sus características especiales en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, que hicieron que no fuera posible que las revelaciones de Dios vengan hasta ellos, ¿verdad? Y estábamos hablando de aquellos líderes religiosos que estaban llenos de envidia, ciegos, ¿verdad? Entre ellos los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los teólogos, que estaban llenos, hermano. Y mire, yo le voy a invitar a que usted abra conmigo la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículo 4, hace una descripción de lo que había en ese entonces, hablando en términos de líderes que había religiosos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan carga pesada y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque no es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Es una breve, hermano, descripción de lo que había en ese tiempo, del liderazgo religioso o el liderazgo que debería ser el liderazgo espiritual de una nación. Estaba llena de personas, hermanos, que estaban desenfocadas del propósito de Dios. Vemos que el Señor en algunas ocasiones los encaraba y les decía de frente, ¿verdad? Por ejemplo, les decía raza de víboras. El Señor les decía sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera está bonito, pero por dentro hay pudrición, hay odor. Y vemos que este era el liderazgo que había y el liderazgo del cual el Señor había escondido estas cosas. Y dice la palabra del Señor en el versículo que leímos, y las revelaste a los niños. Al Señor le plació, el Señor lo quiso así, revelarla a los niños. ¿Quiénes son los niños? ¿Verdad? ¿Quiénes son las personas que iban a recibir esa revelación, esa bendición, esas buenas nuevas? ¿Quiénes iban a ser los receptores? Los niños, ¿verdad? Y cuando hablamos de los niños podemos nosotros interpretarlo de muchas maneras, ¿verdad? Niños de estatura, niños de edad, ¿verdad? Niños de comportamiento, no aniñados, sino niños. Y luego estaremos viendo de qué manera, ¿verdad?, el Señor quería que las personas que recibiesen esas bendiciones sean aquellos niños. Pues simplemente
Hay tanto que aprender, hay tanto que absorber, que necesitamos realmente tener la mentalidad de un niño. Hermano, hermana, yo y usted necesitamos tener la mente como de un niño. ¿Cómo son los niños? Los niños son una esponja, que ellos absorben todo, lo máximo posible. Ellos absorben y aprenden con sencillez, con humildad, con sinceridad. Ellos aprenden, ellos absorben. Pues la palabra del Señor dice que el Señor la reveló a los niños para poder entender, hermanos, para poder entender, iglesia, para poder descansar en el Señor, para poder llevar el yugo del Señor, para sentir la ligereza de ese yugo, ¿verdad? Para sentir, aleluya, que ese peso disminuyó, que ese peso se anuló. Nosotros tenemos que tener la disponibilidad que un niño tiene. El Señor escondió las cosas de los sabios y de los entendidos y las reveló a los niños. Aquellas personas que con humildad, ¿verdad?, aceptan las palabras, las enseñanzas del Señor. Amén. En el Evangelio de Mateo capítulo 18 y versículo 3, si usted tiene su Biblia, acompañe, lea conmigo. Mateo 18 y versículo 3 dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que el Señor dice, verdad? De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. ¿Será que podemos entender que realmente Dios necesita revelarnos toda esa riqueza que Él tiene para el ser humano, pero nosotros tenemos que tener las actitudes, las características que los niños tienen? Tenemos nosotros la bendición de tener al pastor Walter, ahí un experto en trabajar con niños y bueno, hemos aprendido bastante con ellos, ¿verdad? Y una de las características que nosotros aprendimos, ¿verdad? Con nuestro pastor, que lo tienen ahí cerca, son bendecidos ustedes, es de confiar. Los niños confían sin reflexionar. Yo recuerdo que en muchas ocasiones el pastor Walter hacía un experimento para dar a entender, ¿verdad?, cómo es que los niños confían, cómo es que los niños son inocentes, cómo es que los niños son obedientes. Y yo recuerdo en todos los años que estuve ahí, él en varias oportunidades hacía algo que, bueno, causaba gracia. Yo sé que ustedes se van a recordar y van a concordar. Era que él llamaba a un niño adelante y le decía o le pedía que vaya afuera para ver si estaba lloviendo. Y en muchas oportunidades esos niños que eran mandados a tener esa actividad, corrían afuera y volvían y decían: no está lloviendo, ¿verdad? Es que los niños son así. Confían sin reflexionar, confían sin cuestionar. Por eso es que el Señor dice la Biblia que escondió las cosas de los sabios y los entendidos. ¿Sabe por qué? Porque los sabios y los entendidos ponen su conocimiento por encima. Ponen sus diplomas, ponen su certificado por encima de todo aquello que el Señor nos quiere enseñar. Ponen por encima quizás de la palabra del Señor la lógica, ponen por encima de la palabra del Señor, ponen sus experiencias, cuando deberíamos nosotros confiar plenamente en lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Esos líderes religiosos estaban pues cegados por la religiosidad, la letra los estaba matando, ¿verdad?
En cambio, un niño, una de las características de los niños es que ellos confían sin reflexionar. Los niños son inocentes, ¿verdad? Los niños son puros. Los niños son ingenuos, ¿verdad? Yo cuántas veces uno aprende tanto con los niños. Y yo recuerdo en una oportunidad que estábamos sentados con mi esposa y estábamos pensando dónde almorzar, si no me equivoco, era alguna cuestión de gasto, era de salida. Y no teníamos mucho efectivo, o sea que teníamos que tomar una opción por ahí cerca, donde no nos cueste mucho, donde no sea algo muy caro. Y yo recuerdo que una de mis niñas bien pequeñita dijo, papá, ¿no tenés dinero? Y yo le dije, tengo un poco, pero no lo suficiente. Y yo recuerdo que en ese momento mi hija me dijo, papi, pero es fácil. Agarra tu tarjeta del banco, vamos a un cajero y retiras dinero y se acabó. Y ya no vas a estar sin dinero, vas a estar con dinero. Ahí nosotros, con mi esposa, pues, nos sacó una sonrisa, nos sacó, ¿verdad? Gracias a esa ingenuidad, ¿verdad? Es que así son los niños. Así son los niños, ¿verdad? Son ingenuos. Los niños no son rencorosos. Los niños, ¿cuántas veces nosotros hemos visto que a veces cuando estamos en la iglesia o estamos en alguna reunión de amigos o de padres y estamos ahí, de repente vemos que quizás nuestros hijos vienen llorando y dicen, ¿qué pasó? No es que fulano me golpeó, fulano me gritó, fulano me hizo aquello, y vienen enfadados y todo eso. Y bueno, y ya, entonces quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo. Si hizo eso, quédate aquí. ¿No? Y de repente pasan unos 5 minutos, mucho quizás 3 minutos, y de repente están jugando nuevamente aquellos que se habían ofendido. Están nuevamente riendo, jugando, disfrutando. Los niños no guardan rencor. Los niños no guardan enojo. ¿Verdad? ¿Por qué será que el Señor entonces nos dice que nosotros tenemos que ser como niños? Porque el Señor dice que el Señor quiere revelar esas cosas a los niños, que el Señor reveló esas cosas a los niños, aquellas personas que tienen estas características, ¿verdad? Que dejan de un lado todos aquellos vicios que nosotros vamos aprendiendo con el transcurso de la vida, dejándolos a un lado y volviéndonos como niños, con toda la inocencia, con toda la pureza, con toda la receptividad que podamos tener, con toda la confianza que podamos depositar en Dios. Es que de esa manera es que el Señor necesita que nosotros nos acerquemos al Señor. Vemos nosotros un pasaje también que me llamó la atención, ¿verdad? Con respecto al acercarnos al Señor y dejar de un lado nuestro yo, dejar de un lado, ¿verdad? Mis conocimientos, dejar de un lado tantas cosas que uno adquiere, ¿verdad? Por la riqueza del Señor. Y mire lo que dice la palabra del Señor al respecto de un personaje que es muy admirable, ¿verdad? En el libro de Filipenses capítulo 3 y versículo 5, escribe, ¿verdad? El apóstol Pablo. Mire lo que dice la palabra del Señor, Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe
de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya o ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vemos al apóstol Pablo y vemos que él expone, vamos a decir así, su currículum. Dice que la palabra del Señor que él estima como basura, él lo estima como pérdida por amor, ¿verdad?, de Cristo, del conocimiento de Cristo. Dejar todo lo que nosotros hemos adquirido terrenalmente, todo lo que podría ser objeto de vanagloria, de inflar el pecho, ¿verdad? Dejarlo de un lado para reconocer que necesito ser como un niño, para reconocer que necesito ser receptivo como un niño y aprender y ser transformados por el Señor, por la novedad de vida que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que la carga del Señor es ligera. La carga que el Señor nos quiere dar es liviana. Y es esa carga quiere el Señor que nosotros llevemos. Vivimos en tiempos donde da para sentirse, hermanos, cargados, da para sentirse apesadumbrados, da para sentirse, hermanos, realmente con pesos grandes sobre nosotros. Vivimos en tiempo de pandemia. Vivimos, hermanos, en la locura económica, muchos lugares quebrando, muchas empresas quebrando, perdiéndose. Mucha preocupación, no solamente económicamente, sino en el área de la salud. ¿Será que salgo? ¿Será que no salgo? ¿Será que me voy a contagiar? ¿Será que no? Pues hay muchas cosas que envuelven el momento actual que estamos viviendo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que el yugo que Él nos quiere dar es fácil y la carga es ligera. Pero para poder entender, hermanos, vuelvo a esto, para que poder disfrutar de esa ligera carga o de esa carga ligera, necesito yo aceptar como si fuera un niño. Hermanos, necesitas entenderlo como un niño lo entiende y descansar en el Señor. Cuando una carga se te es quitada, sentimos alivio. Cuando una carga se nos quita de encima, sentimos alivio, sentimos descanso. Y es así como quiere que el Señor que nosotros caminemos. Es de esa manera que el Señor quiere que nosotros permanezcamos tranquilos, sabiendo que Él ya llevó esa carga, que Él ya llevó ese peso. Por eso el Señor dice en el versículo 30 del capítulo 11 de Mateo, porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera. ¿Cómo hace un niño, hermano? ¿Será que un niño se preocupa por lo que va a comer o lo que no va a comer? ¿Será que una criatura se preocupa por lo que va a vestir o lo que no va a vestir? ¿Será que un niño se preocupa quién lo va a llevar, quién lo va a recoger? No, un niño descansa. Un niño descansa porque él sabe que tiene padre. Muchas veces los niños ni entienden que cuando ellos abren el freezer, cuando ellos abren la heladera, encuentran muchas cosas ricas, sabrosas para disfrutar. Ellos no entienden, no saben
No comprenden que a papá, a mamá le costó sudor, ¿verdad? Esfuerzo, sacrificio. Ellos no lo entienden, ellos lo disfrutan simplemente porque miran las cosas como niños. Ellos se visten todos los días, ¿verdad? Yo creo que usted viste a sus niños todos los días. Yo creo que usted hace a sus niños todos los días. Yo creo que usted provee para sus niños todos los días. Yo que sé que usted cuida a sus niños de todo peligro todos los días. ¿Sabe por qué? Porque es un niño, porque es su hijo. Y su hijo lo entiende así y lo sabe así. Y él simplemente camina sin carga, camina sin peso, sin incomodidad. Porque tiene un padre como usted que lo cuida y una madre. Pues el Señor quiere que nosotros andemos también en esa dependencia. Jesús quiere que nosotros también entendamos, tengamos la capacidad que tiene un niño de entender y simplemente confiar que quien cuida de mí es mi Padre, quien cuida de mí, quien me sostiene, quien me provee, quien me viste, quien me cuida, es mi Padre, es nuestro Padre, es Dios. Pero necesito, como dice la Biblia, ¿verdad? Tener esa capacidad de volverme como un niño. El Señor dijo en cierta oportunidad, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque de los tales, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, hermana, iglesia del Señor, vamos a ser como niños. Vamos a descansar en el Señor. Vamos a descansar en Dios. Vamos a dejar ese yugo pesado. Vamos a dejar esa preocupación, hermano. Esa angustia que muchas veces nos lleva a pensar que podemos contagiarnos, que podemos morirnos, que podemos hacer esto, que podemos hacer aquello, que las cuentas, que la factura. Hermanos, si preocuparnos, ayudar en algo fuera productivo, pero simplemente nos preocupamos y las cosas continúan muchas veces como están. Dejemos que papá haga algo. Dejemos que papá ejerza su cuidado de padre. Vamos a descansar en el Señor. Yo sé que muchos han pasado por la prueba de la enfermedad. Tengo entendido que muchos han pasado por la prueba, ¿verdad?, del virus, pero están ahí. Se recuperaron. Están firmes. Continúan recuperándose. Gracias, ¿verdad?, a la medicina que han tomado. Gracias a los medicamentos. Pero gracias a Dios que todavía no los llamó. No nos afanemos, iglesia preciosa. Aprendamos a descansar en el Señor. Llevemos ese yugo. Jesús dijo, llevad mi yugo y aprended, que soy manso, que soy humilde de corazón. Dejemos que quien guíe el yugo sea Jesús. Dejémonos guiar por Jesús. Descansemos en el Señor. Permitamos que Él ejerza su papel de Padre y gocémonos nosotros en también cumplir el rol de hijos y descansar y ser llevados de la mano por el Señor. Quisiera que esta palabra pueda hablar a tu corazón. Quisiera que el Espíritu Santo pueda, hermano, darte a entender lo que quizá yo no te estoy dando a entender, pero que puedas disfrutar de esta palabra y puedas tú descansar en esta palabra. Muchos quizá van a decir, y mire lo que le voy a decir, muchos van a decir, está loco este pastor. Es que yo tengo que preocuparme porque yo soy responsable. Es que tengo que preocuparme porque soy padre, porque aquí, porque allá. Hermano, sea como niño. Que va a salir a trabajar, va a salir. Tiene que salir. Pero confíe que cuando usted salga, Dios lo va a guardar. Confíe que Dios le va a proveer.
más allá de la fuerza, de la energía que usted invierta. Quien te llena de energía y de fuerza es Dios. Quien provee es Dios para ti y para los tuyos. Entendámoslo de esa manera y disfrutemos de todo lo que Dios tiene para brindarnos como iglesia. Amén. Que Dios me los bendiga y quisiera orar con ustedes en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te adoro y te bendigo, Dios. Te agradezco por este tiempo que me das de poder llegar hasta mis hermanos, Señor, con esta breve palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a lanzarnos a tus brazos, Jesús, para ser cargados por ti. En este tiempo que es muy difícil para muchos de nosotros, Padre, para mucha gente es un tiempo muy difícil. Pero tengo la esperanza, Señor amado, de que quien guía nuestros pasos, quien cuida de nosotros eres tú, y esa, Dios, tiene que ser nuestra mayor esperanza. Es la esperanza que el mundo no tiene, es la esperanza que el mundo no conoce, pero yo y mis hermanos tenemos esta esperanza. Señor, que podamos, Señor, lanzarnos a tus brazos como niños y dejar, Señor, dejarnos descansar en ti. Dejar que seas tú que lleve nuestras cargas, Señor, pues nosotros no estamos ofreciéndonos, Señor, eres tú quien nos está invitando. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a aprender a descansar en ti, Padre. Yo te agradezco, Señor, y bendigo tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia, que el Señor les bendiga.